La vida del cerdo y el humano. El cerdo y el humano. El cerdo nace en una irrealidad de la cual proviene de la nada, es expuesto y dado a un mundo de salvajismo donde la libertad es una ilusión, ya que su vida es ilusoria, sigue expuesto al miedo y condición de animal que padece. El cerdo vive con miedo y la muerte para él y su alrededor es obligatoria. Vive engañado y encarcelado en jaulas invisibles donde son alimentados y puestos a comodidad alimenticia para ser sacrificados con el tiempo. Chocan de forma brusca con la realidad y la pistola de sacrificio no le dejan percatarse de su dolor y mueren al instante. El ser humano es expuesto en una irrealidad de la cual, como la del cerdo, es proveniente de la nada. El humano es puesto en un salvajismo interior y en un control de cordura falso de engaños que el mundo disimula aparentar para no caer en la verdad que tanto les asusta. El humano es tratado con placeres materiales y comodidad mediocre, nos adormecen con anestesia y nosotros damos permiso desde nuestro engaño a que nos administren la dosis necesarias. Nos brindan unas jaulas invisibles donde estamos encarcelados en conciencias usadas y en un molde estricto donde la libertad es irreal. Si sales del molde encierran tu carne y te tratan como una carne defectuosa. Quitan tu libertad real y te dan una libertad falsa que controlan por ti y en la jaula lo único que te dieron te lo quitan y moderan tus aprendizajes controlados por ellos, a la desesperación y a la locura sin control. El humano y su muerte es un factor sorpresa, las jaulas invisibles que no vemos nos hacen débiles y engañarnos como los cerdos. Crean su mundo y le dan un anticipo de placer carnal en el que se hunde porque su mente está anclada a un molde donde es muy complicado salir. Una vez que el cerdo es adaptado, solamente les queda perdurar en su engaño hasta ser asesinado por el mismo engaño. El humano y el cerdo no tienen tanta diferencias entre sí, el humano es puesto en el mismo molde que el cerdo, pero con unas comodidades diferentes y más tentadoras que la de los animales. Nos hacen creer que somos libres mientras esperamos a ser asesinados por la vida. La carne del cerdo es puesta para la supervivencia del humano y el humano débil y engañado es puesto para la supervivencia del fuerte. El cerdo no eligió nacer y el ser humano tampoco, sus únicos disfrutes inexistentes son los de revolcarse en el barro de la falsa felicidad. Muy pocos son los cerdos que logran darse cuenta de su cárcel e intentan atrasar su muerte. Y muy pocos son los humanos que no mueren y consiguen vivir en la eternidad y encontrar la verdadera libertad. La carne del cerdo es muerte y es vida. La carne del humano es vida y es muerte. La vida del cerdo y del ser humano son iguales en métodos más pobres o ricos de ofrendas cómodas, pero todos somos carne y somos un sacrificio obligatorio que será dado y puesto en bandeja tarde o temprano. El cerdo es inteligente, pero su condición no le permite avanzar de una forma fugaz para ser despierto antes de su muerte. En cambio, el humano tiene el don de aceptar la inteligencia y el despertar antes de que sea la presa. Y prefiere toda su vida ser la presa y esperar a ser carne de caza por el miedo y la rigidez del mismo que éste nos aporta. El cazador se convierte en la presa si conseguimos parar la anestesia antes de tiempo. El cerdo es limitado sin opción de salir del límite y el miedo es una aceptación para ellos, el humano es puesto en una limitación de la que puede salir con consecuencias y el miedo es una opción la cual tú decides si aceptar o dejar a un lado. Las propias consecuencias son posible de perpetrar por la intelectualidad y escapar de ellas. El propio cerdo, sin una opción y con una inteligencia más escasa que la del humano desarrollado, tiende a ser más listo que la mayoría de humanos que son puestos a merced de una mediocridad donde matan su intelecto y solo le quedan las acciones estúpidas. El alimento es merecido para el humano interiormente avanzado y adaptado, no para el atrasado superficial inadaptado. Carne retorciéndose y carne muerta es la espera del ser humano.